Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo video correspondiente a la sesión número 1 del programa de entrenamiento Comunicación Asertiva en tiempos disruptivos. En el primer video abordamos precisamente qué significa estar habitando en tiempos disruptivos. Y ahora ya vamos a entrar directamente en el tema de la comunicación. El problema de la comunicación humana. También vimos en el video número 1 que la comunicación es un concepto multidimensional, pero nosotros lo vamos a abordar desde la comunicación referida al lenguaje humano, a cómo nos comunicamos entre nosotros, las personas, ¿sí? Y este dibujo me encanta, yo lo uso en todos mis programas porque retrata de una forma tan simple, pero también tan profunda, cuál es el problema de la comunicación humana. Ahí ustedes pueden ver que hay un número en el suelo que representa la realidad que vemos de forma objetiva. Lo digo entre comillas porque no existe la objetividad. Si ya hay un ser humano que está interpretando, ¿cierto? No hay objetividad. Desde la física cuántica, hoy día hablamos del observador consciente, ¿sí? El observador modifica la realidad y por lo tanto no existe, ¿sí? La objetividad desde el punto de vista de lo que yo interpreto, que es lo que normalmente digo que es la realidad objetiva. Entonces, hay un número, ¿cierto? Ahí en el suelo que representa la realidad y depende desde el punto de vista de donde yo esté mirando esa realidad, voy a significarlo de una manera única, de una manera especial, de una manera en que yo involucro mi forma de pensar, mis creencias, mi carga genética, la forma en que fui criada, criado, la educación que recibí, las experiencias que he tenido, sobre todo en mi infancia, y eso constituye un filtro que me hace ver la realidad desde una particular perspectiva. Por lo tanto, la pregunta típica que surge de esta imagen, ¿cierto? Es, ¿quién tiene la razón? ¿La persona que ve el 9 o la persona que ve el 6? Y, por supuesto, ustedes ya están diciendo, ¿cierto? Lo intuyo, que ambos tienen la razón, perdón. Por lo tanto, lo que de aquí podemos deducir, ¿cierto? Es que describimos el mundo desde nuestra interpretación, que, reitero, siempre es subjetiva, ¿vale? Para que sea una realidad objetiva, necesitamos tener acuerdos los seres humanos, ¿sí? Entonces nosotros acordamos ciertos conceptos y eso hemos hecho a través de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Acordamos que este es el color blanco, ¿sí? Y por tanto nosotros podemos distinguir que la casa es blanca, pero porque establecimos un acuerdo, ¿sí? Para poder nombrar ese color como blanco o establecimos un sistema métrico para medir. Entonces nosotros a partir de las medidas, que es objetivo, podemos plantear, vale la redundancia, la objetividad de la descripción de la realidad. Entonces yo digo, esta casa es más grande que esta otra, pero porque tengo una medida, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros necesitamos de la coordinación de acciones para poder vivir, ¿sí? Porque de lo contrario sería un caos total. O sea, de hecho, si nosotros nos vamos a juntar en la primera sesión, ¿cierto? El día, qué sé yo, cualquiera, el día lunes, el día martes, a tal hora, y vamos a coordinar en función de un hecho objetivo que es un día, una fecha, ¿cierto? Una hora, y eso implica que nosotros coordinamos la acción de aceptar una unidad de criterio de satisfacción. En ese sentido, ¿cierto? Claro, hay objetividad, pero porque lo coordinamos, ¿sí? Porque aceptamos, co-construimos una verdad. Pero cuando nosotros, en la gran mayoría de nuestras relaciones, estamos conversando, estamos compartiendo opiniones, sentires, ¿cierto? No estamos llegando a una coordinación de realidades respecto de algo objetivo, sino que estamos expresando nuestra opinión. Por lo tanto, yo digo que este presidente lo está haciendo bien o en relación a este otro que lo está haciendo mal, etcétera, etcétera, pero son interpretaciones, ¿sí? Ahí necesitaríamos coordinar acciones respecto de qué vamos a valorar como bueno o malo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el problema de la comunicación humana tiene que ver con la aceptación, porque esto es
es una palabra maravillosa, un concepto precioso, que yo les invito, vamos a revisarlo muchísimo, a incorporar, ¿cierto?, que es la aceptación de que, de una de las verdades fundamentales, que es que nosotros no vemos la realidad como creemos que la estamos viendo, porque desde la neurociencia, ¿cierto?, vamos a entender en la sesión 2 que nosotros, eh, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos externos, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto?, eh, eh, puede capturar una, es que, insignificante parte de toda la realidad que en realidad estamos percibiendo. Por lo tanto, nosotros, es como entrar a una habitación oscura, imagínense una habitación completamente oscura, y abrimos la puerta y alumbramos con una linterna. Y nosotros creemos que lo que estamos viendo con esa linterna, es decir, lo que la luz de la linterna alcanza a distinguir es la realidad. Pero en realidad nos estamos perdiendo de todo el resto de la habitación, ¿vale? Eh, ¿Y por qué nosotros hablamos de comunicación asertiva en tiempos disruptivos, cierto? Ahí vamos a ver por qué ahora se agudiza el problema de esta imagen, que quiero que se la graben, ¿cierto?, en sus mentes, porque este es el problema que vamos a abordar, ¿cierto? Bueno, aquí tengo dos citas. Esta frase, la verdad es que la popularizó uno de mis grandes maestros, que yo adoro con todo mi corazón, que es Jiddu Krishnamurti, este hindú maravilloso, que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos, pero en realidad es parte de la base filosófica, al menos de las tres grandes religiones deístas, ¿no? Y forma parte del Talmud, ¿no? Así es que ahí destaco que insisto con esta idea, ¿cierto?, maturaniana de que todo lo dicho es dicho por alguien, ¿no? Y bueno, nuestro gran maestro Humberto Maturana, que dice que vivimos en mundo interpretativo, ¿no? Para consolidar, ¿cierto?, que lo que estoy hablando de esta imagen maravillosa que describe que en realidad nosotros no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos, ¿ok? Nosotros vemos desde nuestros filtros, y nuestros filtros están creados por los condicionamientos estructurales que tenemos por nuestra herencia genética, por la forma en que nos criaron, ¿cierto?, por la cultura en la que estamos insertos, pero también por nuestras experiencias, que efectivamente nos marcan, nos sellan a fuego, y a partir de esa experiencia nosotros interpretamos lo que estamos viendo. Entonces, yo digo que en entornos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, como es nuestra realidad de la era digital, este elemento central de la problemática de la comunicación humana está exacerbado y está agudizado. ¿Por qué? Bueno, básicamente por esto, ¿no? Por esto que están reflejando las imágenes. Porque de alguna u otra manera, nosotros necesitamos entender que la inteligencia artificial que está basada en estos algoritmos, ¿cierto?, que relacionan, porque lo que hace el algoritmo es relacionar información que nosotros mismos le damos. A todo esto, paremos en esto, porque nosotros le hemos dado la información a la inteligencia artificial. Cada vez que damos un like, cada vez que comentamos, cada vez que subimos cosas, ¿cierto?, a las redes sociales o a Internet, la inteligencia artificial está conociéndonos a nosotros, y por eso que en la inteligencia artificial hoy día, yo estudié, hice un curso en el MIT de transformación digital, y ahí los profesores insistían mucho en el hecho de que nosotros nos quejamos, pero nosotros estamos alimentando al monstruo, digamos, porque toda la información, ¿cierto?, que tienen las redes sociales la hemos subido nosotros o nuestros seres queridos o nuestras amistades, porque claro, muchas veces nos sacan fotos y las suben sin nuestro consentimiento, pero ya está, o sea, volvemos al tema de la comunicación. Si yo no quiero que suban información mía, tengo que tener esa conversación previa con mis amigos, con mis familiares, ¿vale? Lo cual va a ser muy impopular y tengo que pagar el precio, pero bueno, en ese sentido, entonces tenemos esta dinámica, ¿cierto?, de subir información. Por lo tanto, lo que hace la inteligencia artificial, que todo esto es inteligencia y funciona desde la perspectiva del córtex prefrontal, que es lo que sabe hacer, que es unir patrones. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es buscar patrones, patrones comunes, ¿sí? Y en ese sentido la inteligencia artificial nos copió y busca patrones comunes para establecer estas verdades, ¿no? Y estas verdades construidas a partir de nuestra misma experiencia, que hace que nos llegue información increíble, ¿no? Nosotros estamos en Netflix viendo películas, ¿cierto? Y ya después de haber seleccionado un par de películas, Netflix nos ofrece películas que normalmente son de nuestro gusto. Lo mismo pasa con los artículos o los videos que nos llegan, ¿cierto?, en YouTube, en cualquier red, ¿cierto? Porque el algoritmo predice qué es lo que te va
gustar, qué es lo que te va a interesar en función, evidentemente, de la información que maneja, que nosotros hemos subido, reitero. Entonces, en este mundo en donde ya la verdad está relativizada en función de que no sabemos qué es verdad o qué no es verdad, porque Internet relativizó todo. En la web 2.0, cuando nosotros teníamos una línea vertical de emisión y quien informaba eran las grandes empresas de comunicación, ¿cierto? O los gobiernos que determinaban qué se podía mostrar y qué no se podía mostrar. Bueno, hoy día no, porque hoy día la comunicación está en manos de todos y todas. Es decir, yo puedo subir una noticia y hacerla viral y la gente no va a saber si eso es verdad o no, porque claro, no somos educados en el pensamiento crítico, por lo tanto, no tenemos la costumbre de cuestionar la fuente, sino que escuchamos algo y lo convertimos en verdad, porque lo escuchamos, pero no tenemos, insisto, esa costumbre de ir a la fuente y buscar y cuestionar, ¿cierto?, de dónde viene esta información y cuáles son los elementos gatillantes de poder que están detrás de la información y por qué se está viralizando. Entonces, también es un elemento muy distorsionador a la hora de hablar de la comunicación en estos entornos VUCA, ¿vale? Bueno, y uno de los temas terribles que vamos a ver la sesión 2, ¿cierto? Es el tema de cómo, ¿cierto? Estamos retornando a lo que era Egipto con sus modelos de lenguaje ideográfico, ¿cierto? Recordemos que en Egipto se trabajó mucho el ideograma, ¿cierto? Como esta representación gráfica de ideas, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos un lenguaje muy ideográfico que retrasó incluso un poco el fonema abstracto. Y estamos volviendo a ello, porque en el fondo con los emoticones nosotros estamos expresando, ¿cierto? Nos estamos comunicando y ya ni siquiera ponemos palabras, sino que ahora estamos volviendo, insisto, a la ideografía, con este tema de expresar a través de imágenes, lo cual está generando una revolución gigantesca en términos de comunicación entre las personas. Entonces, vamos nuevamente al dinamismo, ¿cierto? Y lo que significa habitar en entornos VUCA respecto de la base de nuestra comunicación, que es el lenguaje. Entonces, estamos realmente siendo bombardeados con un cambio que, insisto, tiene una implicancia demasiado grande en nuestra vida, ¿vale? Entonces, este concepto que estoy representando acá se llama cámara de eco, ¿no? Cámara de eco digital, que básicamente está basada en este algoritmo que aprende de la información que nosotros le damos, pero que tiende a encerrarnos, ¿no? Imagínense una cámara de eco como una pieza, ¿cierto? En donde tenemos un eco, ¿no? El eco repite, ¿no? Repite lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la cámara de eco es este espacio en donde nosotros nos habituamos a escuchar ideas parecidas a las nuestras. De hecho, nosotros en la realidad, en la vida física, tenemos la tendencia a rodearnos de personas que opinan como nosotros, que piensan como nosotros, ¿cierto? Que tienen nuestros mismos gustos, nuestras mismas formas de divertirnos, escuchan la misma música o leen a los mismos autores, etcétera. Y ahí nos sentimos cómodos y cómodas, ¿verdad? Porque nos sentimos pertenecientes a una tribu, ¿no? Nosotros somos seres gregarios, necesitamos pertenecer a un grupo. Es lo que psicológicamente más necesitamos después de ser escuchados, obviamente. Por lo tanto, esta cámara de eco en el mundo digital se exacerba producto de que el algoritmo me va a reflejar aquello que yo quiero. Es decir, esto pasa mucho y se habló mucho. De hecho, yo tengo un artículo en LinkedIn que habla de la cámara de eco digital en las elecciones, porque es fatal. O sea, cuando yo sigo a un candidato y le pongo un like, lo que hace el algoritmo es tirarme mucha información de ese candidato, lo cual me empieza a encerrar en una cámara de eco porque yo pienso que mi candidato la lleva, está pero ganando, porque me llega mucha información y toda información, legítima o no, pero me bombardea de información respecto a mi solo candidato. Por lo tanto, claro, lo que está pasando hoy día es que llegan las elecciones y la gente se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Por qué ganó este otro candidato si yo pensé que mi candidato iba bien? Y en la práctica es porque estamos siendo encerrados cada vez más por la cámara ecodigital. Saliendo del tema político también, pongo el ejemplo de cuando nosotros seguimos a ciertos personajes, ¿no? En el mundo virtual y, y estamos totalmente imbuidos, ¿cierto? En lo que dicen, lo que piensa, eh, y nosotros tenemos la tendencia a, insisto, seguir, ¿cierto? Personajes que sigan la línea de mi forma de pensar, lo cual hace que el algoritmo me siga enviando
artículos, videos y otros personajes que están en esa línea. Y esa es la forma concreta de aislarme del otro, ¿no? Porque existe afuera un otro que no comparte mi punto de vista y ese otro que no comparte mi punto de vista es el único que puede hacer que yo expanda mi zona de confort. Mi zona de confort es el límite de lo conocido, ¿sí? Pero si yo me empiezo a rodear de personajes en el mundo virtual que piensan en la línea de lo que yo quiero, ¿no? Porque donde pongo mi atención, ¿cierto? Ahí va precisamente mi interés. Ahí está mi cerebro filtrando lo que yo quiero en función de precisamente mi deseo, ¿no? Por lo tanto, en ese minuto, el algoritmo me entrega información que yo quiero y no me voy a abrir a la posibilidad de ver el punto de vista contrario, es decir, el 6 va a seguir pensando que lo que hay ahí en el suelo es un 6 y el 9 va a seguir pensando que es un 9. No voy a generar la acción de la expansión de mi zona de confort, es decir, la cámara de eco digital es peligrosa porque me encierra, perdón, en el límite de mis posibilidades, ¿no? Y hoy día la física cuántica nos está sacando hacia el otro lado, nos está diciendo las posibilidades que tienes enfrente tuyo son infinitas. Pero para ello tengo que salir de mi zona de confort. Tengo que dejar de pensar que el mundo que yo interpreto es el que existe y tengo que abrirme la posibilidad de pensar desde el otro punto de vista, ¿vale? Entonces, vuelvo al punto. El problema en la comunicación está siendo exacerbado en los entornos buca debido a que la inteligencia artificial me pone siempre una pastilla de un solo color y yo tengo que ir a buscarla el otro color, ¿cierto? Como Matrix, azul o rojo, ¿no? Y en ese sentido, 9 o 6, es que no va de 9 o 6, ¿sí? No va de azul o rojo, no va de blanco o negro, no va de bueno o malo. La nueva cultura digital precisamente va de lo que un curso de milagros dice que es la conciencia de unidad, ¿no? La conciencia de unidad dice que, lo vamos a ver en la próxima sesión, que nosotros tenemos que abrirnos a la perspectiva de aceptar de una vez por todas, y vuelvo al verbo, aceptar de una vez por todas, que no podemos seguir insistiendo en hacer las cosas de una sola manera. Esta no es la forma de hacer las cosas como humanidad. Nosotros tenemos que abrirnos a la posibilidad de buscar otras formas de hacer las cosas para atender a lo que nos llama, ¿cierto? Los ODS, ¿cierto? Que es finalmente cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Respetar las otredades, respetar las diferencias, y en esa línea es en la única línea en donde vamos a poder eh, hacer que esta humanidad sobreviva a nosotros mismos, porque la verdad es que el mundo va a seguir existiendo, pero es la humanidad la que está en juego. Entonces, un curso de milagro plantea esta disyuntiva entre conciencia unidad y conciencia dual, ¿no? La conciencia dual es la conciencia de separación, es la conciencia del especialismo, es la conciencia que me dice que yo soy diferente a ti, entonces esa diferencia a mí me hace mejor. Yo soy mejor que tú en ciertos aspectos y tú eres mejor que yo en ciertos aspectos, obviamente, pero esto me hace competir, ¿no? Y me hace mirarme desde la carencia. Por lo tanto, ¿por qué es importante entender el concepto de conciencia unidad, que es gigantesco, pero yo lo planteo acá en términos de que a lo que nosotros vamos a apuntar en este programa precisamente es siempre a salirnos de esta dicotomía entre el 6 y el 9, entre la pastilla azul y la pastilla roja. Es tender el puente hacia el otro lado, hacia la otra edad, precisamente para entenderme yo. Esto es muy curioso porque la conciencia de unidad te dice que el otro es una proyección. ¿De qué? De mis sombras, de lo que yo no quiero ver en mí. Y esto es básico para poder avanzar hacia una comunicación asertiva, ¿sí? Por lo tanto, dejamos esto, ¿cierto?, de la era digital, ¿cierto? Y ahora nos vamos a centrar en la comunicación propiamente tal, porque esto forma parte del mito de la comunicación que yo los invito a deconstruir. Para mí la palabra clave de esta era digital es deconstruir o desaprender, ¿no? Más allá de meterme más contenidos, más información respecto de cualquier cosa, en esta era digital lo que necesitamos hacer es precisamente lo contrario, desaprender, ¿vale? Y para desaprender, deconstruir, necesito mirar desde donde yo estoy mirando la realidad. Estoy en el lugar del 6 o en el lugar del 9, ¿no?
Y en este sentido, todos los seres humanos que habitamos, la gran mayoría de los seres humanos que habitamos este 2023, tiene una concepción de la comunicación de la era analógica, del mundo del pensamiento de los padres filosóficos de la racionalidad. Es decir, a nosotros nos introyectaron esta imagen de la comunicación. Tenemos un emisor, ¿cierto? Tenemos un receptor y lo importante acá es el mensaje, ¿ya? Que viaja a través de un canal, ya sea periódico, en este minuto internet, ¿cierto? Y el resultado del acto comunicativo, ¿cierto? Es la respuesta del receptor. Entonces, estas son palabras, son conceptos que nosotros nos introyectaron y nos dijeron, la comunicación es esto, ¿no? Humana, me estoy refiriendo. Tenemos una intención del emisor de comunicar un mensaje, el emisor elige un canal, ¿sí? Ya sea mi cuerpo, mi palabra, el periódico, WhatsApp, ¿sí? Elijo un canal, el receptor recibe, ¿cierto? Y emite una respuesta, entonces ahí tengo el acto comunicativo. Y la verdad es que cuando nosotros miramos esto, claro, esto es muy racional, pero en la práctica, no. Bueno, en la práctica no es que no se dé, no tiene efectividad, porque si el mundo está como está, es debido a esta disección que hicimos de la comunicación en términos racionales, ¿no? O sea, por más que nosotros queramos entender esta realidad desde este punto de vista, no está siendo efectiva, ¿no? La palabra efectividad en cuanto a que no lo estamos logrando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la acción racional del acto comunicativo no es tal, ¿no? Si bien es cierto, desde la racionalidad yo emito el lenguaje, ¿cierto? Lo genero, en la práctica el lenguaje responde más bien a una intención emocional, como lo vamos a ver la próxima sesión, ¿sí? Por lo tanto, no tengo, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de llevar a la racionalidad todo el lenguaje y el acto comunicativo, ¿sí? Por lo tanto, el protagonista aquí, ¿cierto? Que es el emisor, que es el que declara la intención del acto comunicativo, ¿cierto? Es el que tiene el rol principal, ¿vale? En ese sentido, nosotros en lo cotidiano siempre decimos, es que tú no me entiendes, pero escúchame, pero préstame atención, mira, lo que yo te estoy tratando, y repetimos, ¿no? Como que hacemos como el esfuerzo de comunicar de nuevo para que el otro me entienda, ¿sí? Pero no estamos habitando desde el otro, no nos estamos poniendo en la cabeza del otro, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que romper la idea de que el otro es un actor pasivo en el acto comunicativo, ¿sí? O sea, el otro, evidentemente, tiene una mente divagante igual que yo, ¿cierto? Tiene una experiencia, una forma en que fue educado, una carga genética que lo condiciona a recibir mi mensaje de una forma absolutamente sesgada. Por lo tanto, no es un actor pasivo, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que nosotros aclarar súper bien este tema en función precisamente de la deconstrucción del mito de la comunicación, ¿vale? Eh, y la información es lo que menos importa. O sea, aquí realmente vale más la forma en que yo gesticulo, ¿cierto? Eh, cómo cómo me siento en este día en que estoy recibiendo o emitiendo la información. O sea, hay una serie de variables, ¿sí? Que influyen en el acto comunicativo en donde la información es lo último, ¿sí? Que tiene importancia relativa en este acto comunicativo. Y la respuesta, por ende, también no es el premio, ¿no? Yo no logro, esto pasa mucho en las organizaciones cuando las personas dicen, es que yo les dije lo que tenía que hacer, se lo mandé por correo, le mandé un WhatsApp y no hizo lo que yo le pedí. Y volvemos al punto, ¿no? Nosotros esperamos que la persona responda como yo creo, ¿sí? Que la persona debe responder y eso no pasa. Por lo tanto, estamos hablando simplemente de este error en base al mito de que la comunicación es un acto racional, ¿sí? No es verdad, para nada. Entonces, vuelvo a la era de la información porque nosotros en la era de la información, en esta era digital, confundimos comunicación con data, ¿ah? Con información, ¿cierto? Entonces, le ponemos todas las fichas a la información, a la data, y en la práctica nos olvidamos de lo más importante, que son los emisores, el observador, ¿cierto? El observador consciente de mi habitar en esta danza de relaciones que es la comunicación, ¿sí? La comunicación es humana, es decir, nosotros estamos
imbuidos, ¿cierto?, en este acto comunicativo, pero desde nosotros. No lo podemos separar. Yo no soy independiente del mensaje, el mensaje soy yo. Entonces, en la medida en que yo no sepa quién soy, desde dónde estoy apareciendo en la relación, efectivamente no voy a poder ser un emisor fidedigno, ¿sí? Porque nosotros en la era digital, claro, tenemos muchos canales de comunicación, ¿sí? Pero en la práctica creemos que comunicamos cuando estamos mandando un mensaje, hablando, pero el otro está mirando otra cosa, ¿sí? Está pendiente de otra situación y no estamos, insisto, teniendo claridad respecto de qué nos está pasando en el momento en que estamos comunicando, desde dónde estamos habitando en ese minuto. Entonces, claro, las personas tratamos de comunicarnos, intentamos con todo nuestro esfuerzo, incluso le ponemos ganas y repetimos, pero no va por ahí. Va por entender, insisto, desde dónde estamos habitando, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación se compone de las emociones. Aquí está la clave, ¿no? La comunicación se compone de las emociones de las partes involucradas. Primero, eso es lo importante. Y la conversación que fluye de esas emociones cargadas de las experiencias y creencias de cada quien. ¿Sí? Esto es central. La comunicación no es un acto racional. La comunicación primero se basa en las emociones que están involucradas en esa conversación, en esa danza, que fluye precisamente de qué? De los condicionamientos que van creando mi experiencia. ¿Ok? Por lo tanto, esto lo vamos a ver en la sesión 2, pero lo dejo ahí porque es clave para poder entender este universo que se va a abrir a partir de ahora en este programa. Voy a dejar hasta acá este video porque ya yo creo que se está alargando mucho y sigo en el tercero.